Ahora nosotros vamos a intentar explicar qué cosa es la célula. Cuando nosotros pensemos en qué cosa es la célula, tenemos que pensar de que la célula es la parte más pequeña de los seres vivos. Recuerden, ustedes están hechos de miles de millones de células. Esas células están unidas y al unirse van a formar un organismo, como ustedes. Entonces, para que lo puedan entender, imagínense esta casa. Esta casa es una casa grande, ¿está bien? Pero ¿cuál será la mínima proporción de esa casa? En este caso, la mínima proporción va a ser un ladrillo. Muchos ladrillos van a formar una casa. De la misma manera, muchas células van a formar un organismo. Continuemos con partes de la célula. Recordemos que la mayoría de las células la vamos a poder dividir en tres partes: membrana celular, citoplasma y el núcleo. En este caso vamos a imaginar de que la imagen que ustedes están observando es un huevito, ¿está bien? La membrana celular, si imaginamos de que fuera un huevito, la membrana va a ser lo que es la cáscara. Entonces ya se imaginarán cuál será la función de la membrana, ¿no? ¿Cuál es la función de la cáscara del huevo? Pues ya, eso es muy buena ayuda para poder imaginar cuál es la función de cada parte. El citoplasma, si estamos pensando en un huevito, el citoplasma va a ser la clara del huevo. ¿Está bien? Y por último el núcleo, vamos a poder reconocer el núcleo como si fuera la yema del huevito. Pero profesor, aquí encontramos organulos o también llamados organelos. No te preocupes, eso lo vamos a avanzar la próxima clase. ¿Está bien? Hoy día solamente citoplasma, membrana y el núcleo. Así que empecemos. Primero, la membrana. Recordemos que la membrana se va a encargar de proteger y va a envolver a la célula. Además, va a dejar entrar a las sustancias útiles y salir a los desechos. Recordemos que la membrana va a contener al citoplasma. ¿Está bien? Recuerden, la membrana va a contener al citoplasma y su función especialmente va a ser el proteger a la célula. Ahora el citoplasma, como ya les dije, si la membrana va a proteger y también va a retener al citoplasma, el citoplasma tiene una función muy importante, el cual es el ser como una especie de despensa o refrigerador, como ustedes quieran pensarlo, donde se va a poder almacenar el alimento y este alimento va a ser utilizado cuando la célula lo requiera. Ahora, no todas las células van a necesitar la misma cantidad de alimentos. Algunas células van a necesitar más alimento que otras. Entonces, es por eso que aquí vamos a tener al citoplasma encargado de almacenar el alimento para poder enviar el alimento que se va a convertir en energía para todas las células del cuerpo. ¿Está bien? Recordemos, en el citoplasma es donde vamos a encontrar a los organelos. Por último, el núcleo, el cual es la parte fundamental de la célula. Él se va a encargar de controlar el proceso de la reproducción celular, también va a intervenir en la transmisión hereditaria de los padres e hijos. Profesor, no entiendo, ¿qué cosa es? Si te has dado cuenta, tú te pareces bastante a tu papá o a tu mamá. Eso no es por magia, porque de repente Diosito dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú te parezcas a tu papá o yo quiero que te parezcas a tu mamá. Las células tienen una parte que se llaman, en el núcleo vamos a encontrar una zona o una parte o una característica que vamos a llamar el ADN. En el núcleo vamos a encontrar el ADN, el cual nos va a permitir transmitir lo que son los rasgos, ¿no? Nuestros rasgos hereditarios de los padres e hijos. Ahora, según la cantidad de células, vamos a encontrar células unicelulares y células pluricelulares. Cuando hablamos de células unicelulares o palabras complejas como esto, vamos a intentar hacer lo siguiente. Vamos a dividir la palabra en dos partes, ¿está bien?
Por un lado vamos a estar con uni y por otro con celulares. Si estamos hablando de uni significa uno, no es difícil. Y si estamos hablando de celulares, obviamente no nos estamos refiriendo al aparato telefónico, ¿no? Sino a la célula. Entonces juntamos una célula, simple. ¿Está bien? Unicelulares significa una célula. ¿Qué significa? De que estos organismos solamente van a contener solamente una célula. Ahora, tienen ciertas características. En este caso estamos viendo como ejemplo a la ameba. Y en este caso, si se dan cuenta, esta ameba no tiene una forma definida. Es más, su núcleo tampoco no lo tiene y es posible que no tenga organelos. No tiene organelos, es más, ¿no? Para ser más específico. Entonces, esto es un ser unicelular porque solamente cuenta con una célula. Pero ahora, si esto es en el caso de unicelulares, ¿cómo serán pluricelulares? De la misma manera. El truco es en dividir la palabra en dos. Dividimos pluricelulares, ya sabes que celulares significa lo de las células, y pluri, nosotros vamos a entender cuando decimos pluri, muchos. O también podríamos hablar de multi, lo mismo, pluri, multi, muchos, es lo mismo. Significa, si es pluri o multicelular, significa de dos células a más. Entonces, los organismos que tienen más de dos células a más van a poder ser organismos más desarrollados. En este caso, como ejemplo, vamos a ver a un lobito. Y obviamente este lobo no está hecho de una célula. Una célula de repente será uno de sus pelitos. Pero, si se dan cuenta, este lobo, para que pueda existir este organismo, este ser vivo, es necesario unir muchas células. Ahora recordemos que la división de las células se van a poder hacer de diferentes maneras, en este caso, según el tamaño, formas, funciones, que son muy variadas entre las células, pero vamos a dividir a las células en dos tipos, la célula procariota y la célula eucariota. Cuando hablamos de la célula procariota, vamos a encontrar una célula que primero no tiene una membrana nuclear. Mira este núcleo, no tiene una membrana, está como cualquier cosa. El núcleo está, al parecer, hasta es posible que esté mezclado con el citoplasma. Otra cosa, la célula procariota, cuando nosotros recordemos a la célula procariota, nosotros lo tenemos que recordar como una célula simple, una célula primitiva, que no ha evolucionado, se ha estancado en la evolución. Y es por eso que no van a tener membrana nuclear y tampoco van a tener organelos. Eso es fácil. En cambio, nuestra célula eucariota es una célula, si esta es poco evolucionada o simple o primitiva, la célula eucariota va a ser todo lo contrario. La célula eucariota sí tiene una membrana, por eso su núcleo se ve muy redondito, mira. No es como esto, ¿no? Esto parece, no sé, una célula hecha por un niño que recién está aprendiendo a dibujar. Pero en este caso, la célula eucariota ya parece una obra maestra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la célula eucariota, si esta es la primitiva, esta es lo contrario, esta es la más desarrollada, esta es la más evolucionada, la más compleja. Y tiene dos características especiales. Uno, que tiene membrana nuclear. Y la segunda es que va a tener organelos. ¿Estamos bien? Muy bien, continuemos. Como ejemplo como ejemplo de procariota, vamos a tener a las bacterias, que solamente van a ser seres vivos de una sola célula. Y como ejemplo de célula eucariota, vamos a tener no solamente a este par de osos, sino a las aves y a todos los organismos que puedan estar con vida. Funciones vitales de la célula. Recordemos que este tema también es muy importante. Vamos a tener 3 funciones de la célula. ¿Estamos bien? La primera función va a ser la función de nutrición, que se encarga de mantener con vida al organismo. Ahora recordemos que hay dos tipos de nutriciones. La nutrición que uno mismo no puede satisfacerla, o sea, que el organismo o el ser vivo haga su propia comida.
Cuando hablamos de este caso, por ejemplo, las plantas. Las plantas pueden producir su propia comida. Entonces, ¿cómo se le llama a esos seres que pueden producir su propia comida? Vamos a llamarlos como seres o, o organismos autótrofos. ¿Está bien? Autótrofos. Auto, uno mismo. ¿Está bien? Si cuando uno mismo puede producir su propio alimento, se llama autótrofo, entonces tendríamos que encontrar también al que no puede producir su propio alimento. A los que no pueden producir su propio alimento los vamos a llamar seres heterótrofos. Por ejemplo, el ser humano. El ser humano no puede producir su propio alimento, ¿no? Si no, muchos seres humanos ya no tendrían que ir a la tienda a comprar alimento. El ser humano necesita consumir el alimento de algo que no está dentro de él. Eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Así que recuerden que cuando estamos hablando de alimentación no solamente se trata de ingerir alimentos, sino también de expulsar los desechos. La segunda es la función vital de la relación, que significa que vamos a vincular a la célula con el medio. ¿Está bien? Esto le va a permitir interactuar con su entorno para poder captar los diferentes estímulos o percepciones del medio y para que la célula pueda responder como el desplazamiento, no solamente como ello. Como ya les mencioné, hay células que van a necesitar más alimento y energía que otras. Entonces, gracias a esta función de la relación, la célula va a saber en dónde tiene que intervenir con más velocidad y dónde no, ¿no? Dónde pueden esperar. Y por último, pero no menos importante, la función de la reproducción. Y eso es una también de las muy importantes funciones, que gracias a la reproducción la especie celular no muere, no va a desaparecer. Si las células no se reprodujeran, las células morirían y no habría de alguna manera la posibilidad de perpetuar la especie celular. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. Espero lo hayan disfrutado. Nos vemos pronto, cuídense mucho. Recuerden que desde la próxima semana vamos a empezar con el Zoom, así que prepárense. Cuídense, chicos. Un abrazo. Nos vemos. Chau.